los televidentes de Diaconando Televisión. Los estamos saludando a todos, dándoles una cordial bienvenida a este espacio, una charla con el diácono, con la cual iniciamos un camino en el cual queremos conocer el diaconado un poco más de cerca, acercarnos un poco más a este ministerio que desde el Concilio Vaticano II ha sido restablecido y que según los diferentes países pues ha tenido una evolución diferente en cada espacio. Para hoy, para este primer espacio de una charla con el diácono, tenemos invitado al diácono Alberto Magno desde Brasil, en la ciudad de Brasilia. Alberto, bienvenido. Hola, muchas gracias por haber invitado a este programa. Es una alegría estar aquí y poder compartir un poquito de mi experiencia en el diaconato de Brasil, quizá un poquito de otros países también. Alberto habla muy bien en el español. A mí me gustaría, sí, de aprender a hablar porque es curioso que estuve una vez en Uruguay para un encuentro del Cono Sur, con diáconos del Cono Sur, en preparación a un encuentro en Brasil, que fue, no me acuerdo bien, pienso que 2010. En aquella oportunidad con los hermanos del Uruguay, Paraguay y Argentina, fue un poco complicado para nos entendermos, porque hablando solamente portugués, ¿no? No era muy fácil que los hermanos me entendieran. Y me di cuenta que Brasil, un país muy grande, solamente una lengua, solamente portugués, y con todos los hermanos, todos los vecinos hablando español, y pensé que es importante aprender un poquito, por lo menos, para decir a mis hermanos de habla española que sí, que los quiero mucho, y que quiero estrechar mi relacionamiento con los hermanos. De este tiempo para acá vengo, por lo menos intentando hablar un poquito más de español y aprender. ¿Sí? Un poco más un portuñol de que español, pero pienso que se puede entender. Claro, es muy claro. Bueno, Alberto, muchas gracias por aceptar esta invitación y quisiéramos comenzar esta entrevista formalmente preguntando ¿quién es Alberto Magno? Sí, ahora soy un hombre de 64 años, casado con Sueli, hace 40 años, tengo un hijo, 2 hijas, 8 nietos, casi 8, porque el próximo mes vamos a recibir en casa José Alberto, nuestro nieto menor. Toda mi vida fue una vida así de iglesia, con mis padres. Yo aprendí a las cosas primeras de la fe, ¿no? Y esto tem sido mi vida. Trabajé era informático por un tiempo, por 30 años trabajando en una gran empresa, en un banco de Brasil, pero la mayor parte del tiempo como informático, desarrollando sistemas. En 2006 me he jubilado por un programa de jubilación anticipada, de un programa del banco, y desde ese momento entonces dedicando toda mi vida al ministerio diaconal. Una historia muy interesante, un hombre de la banca, del trabajo bancario, que termina en los caminos del Señor sirviendo como ministro. Precisamente, Alberto, ¿qué lo llevó a convertirse en diácono? La fe es una cosa de toda mi vida, ¿eh? Mis abuelos, mis padres, el movimiento familiar cristiano. Mis padres participaron muchos años. Desde la edad de 14 años tengo vivido en la iglesia, en los movimientos de jóvenes. Después, cuando me casé, en los grupos de casales, los grupos de matrimonios,
Renovación Carismática Católica, Cursillo de Cristiandad. Toda mi vida fue dedicada a la iglesia. Eso es una cosa natural en mi vida. No comprendo mi vida sin la iglesia. Después de alrededor de los 30 años, fui a vivir en mi ciudad y conocí el primer diácono en mi vida, diácono Policarpo. Y me interesé por el ministerio, pero no sabía qué hacer. Un día invité a mi párroco para cenar con nosotros, y el párroco llegó a nuestra casa y llevó con él el obispo. Y después de la comida sentamos para un café y le pregunté al padre, ¿qué debo hacer para ser diácono? Y el sacerdote dijo al obispo, él quiere ser diácono. Y el obispo dijo, pues prepáralo, que yo ordeno. Y esta cosa de prepáralo que ordeno, el sacerdote empezó a estudiar el tema del diaconato. La diócesis creó una escuela diaconal y empezamos la preparación para el ministerio. En aquel tiempo, mi padre, que también fue bancario, había acabado de jubilarse. Llamé al obispo y dijo, mi padre está jubilado ahora, está libre. El obispo invitó a mi padre para la escuela diaconal, y así mi formación fue en una escuela diaconal y no en un curso superior de teología, una escuela criada pela diócesis, y mi padre fue mi compañero de escuela, de clases por toda la formación. ¿Sí? Qué gran regalo. Sí. Desafortunadamente no pudimos ser ordenados juntos, porque para mí estaba complicado. Era muy joven, con menos de 35 años, y con los hijos muy pequeños, y fue complicado. Y así era mejor esperar un poquito y pedir al obispo que diera un tiempo para mi ordenación. Y más con eso tuve que esperar 9 años, porque por razón de mi trabajo tuve que cambiar de una ciudad a otra, y fue un tiempo complicado. La compañía me pidió que viera para Brasilia, porque el centro informático del banco es en Brasilia, y tuve que vir aquí y trabajar en Brasilia. Y cuando llegas en otra diócesis, tú no eres más candidato al diaconato, porque eres de otro lugar, ¿no? Y el proceso empieza otra vez. Ahí tuve que esperar un tiempo para... Mas en mi corazón siempre la seguridad, la certeza que había allí una vocación al ministerio diaconal. Nunca tuve una duda siquiera, nunca. Siempre acreditando que por voluntad de Dios algún día sería ordenado. Y pasó. Hace 19 años que soy diácono en Brasil, y muy feliz con el ministerio, con la vida diaconal. Y la familia, Alberto, ¿cómo tomó la familia esa decisión de ingresar al ministerio, la formación del ministerio diaconal y después la ordenación? Cuando empezó la escuela diaconal, mi esposa estaba caminando conmigo, y las esposas de los otros candidatos
podrían también participar de la formación. Pero al final, con muchas ocupaciones, mi esposa tuve que dejarle la escuela. Y fue un poco complicado. Y con los hijos pequeños teníamos otras obligaciones en la iglesia, en la sociedad, el trabajo. Ahí fue mejor esperar un tiempo más oportuno. Después que pasó todo eso, fue tranquilo con la esposa, con los hijos. Mis hijos me preguntaban, ya tenemos nuestro abuelo diácono, ¿cuándo teremos un papá diácono? Y así fue tranquilo. Vivimos muy bien con esta cuestión de... Ayer tuve que ir para mi parroquia, después puedo hablar un poco más de ella, y tuve que pasar la noche en la parroquia, no volví a casa, solamente para el almuerzo de hoy, pero tranquilo, sin problemas, sin ningún conflicto. Vivimos muy buena esa cuestión de la fe en la familia. Hermosa experiencia, Alberto, que nos comparte, sobre todo porque muchas personas mantienen esa inquietud. ¿Qué hace? ¿Cómo hacen para combinar el trabajo, la familia, el estudio? Y precisamente, Alberto, nosotros abrimos este espacio para que el público en general de Diaconando TV pues hiciera preguntas. Y aquí tenemos unas preguntas del público. Nos preguntan, ¿qué estudia alguien para ser diácono? ¿Qué tiene que estudiar alguien? Sí, la formación puede ser un poco distinta de una diócesis para otra, pero en general las disciplinas de las carreras de teología, un poquito de filosofía, entonces moral, dogmática, pastoral, son las disciplinas que tenemos. Bastante de pastoral, pero es muy importante que aquel que quiere ser diácono esté muy inserido en su diócesis, en su parroquia, porque no es solamente una cuestión de preparo intelectual, de estudios, pero es una vocación de alguien que sí ya vive su fe en su parroquia, en su ciudad, en su comunidad. No es algo que se busca para como si fuera a través de una formación, de un diploma, de un certificado de que hizo un curso y ahora soy diácono. No. Primero la vocación y historia de la iglesia y todas esas disciplinas son importantes para nos ayudar después en el ministerio. Qué interesante, Alberto. Alberto, y bueno, con toda esta formación de la moral, de la teología, con esta formación que tiene que ver muchísimo con la filosofía, una ciencia que nos invita a cuestionarnos muchísimo, ¿cómo cambia la realidad de Alberto, su realidad cotidiana, durante el estudio y después de ordenado? ¿Cómo cambia esa realidad personal de Alberto? Es interesante porque la vida del ministerio te pone en situaciones muy concretas en que tienes que testimoniar el Señor Jesús y llevar la palabra a los otros. Y el diácono hace eso todo de manera como un ministro ordenado. Tu palabra tiene un peso muy grande en las comunidades. Mas, como yo he vivido toda mi vida muy inserido en la iglesia, no percibo mucha diferencia, no. Solo que cuando estoy en una comunidad,
yo tengo ali un mandato de la iglesia y mi presencia ali es la presencia de la iglesia. Por eso hay que cuidar da maneira como vivimos nuestra vida en familia, nuestra vida profesional también y nuestra vida en la comunidad, porque ali somos de modo más oficial la iglesia presente em distintas realidades. Então, o que muda, eu diria que muda algo del próprio del ser, né? Puede ser que el hacer no cambie mucha cosa, pero cambia el ser, la manera como, aquilo que tú eres y la manera como tú vives la fe en las comunidades donde estás. Qué excelente este compartir que nos hace Alberto para todos los televidentes que nos han preguntado a través del canal. Pues aquí hay unas respuestas muy importantes para todos nosotros que nos pueden fortalecer en ese discernimiento que necesitamos hacer para llegar, si la vocación existe, a un camino diaconal. Alberto, ¿y no lo confunden mucho con los presbíteros? Siempre. Padre Alberto. Yo tengo la costumbre de llegar a una comunidad por primera vez y presentarme como diácono, decir a la gente que estoy allí para el servicio de la palabra y no para la misa, que no soy sacerdote. Cuento todas estas cosas para que las personas entiendan. Y muchas veces digo, yo soy casado, yo tengo esposa y hijos, y ustedes puede ser que me encuentren en el mercado, en una casa comercial, en un centro comercial cualquiera. Van a me ver con mi esposa a mi lado y van a pensar, pues, mas este cura. Así, tengo el cuidado de no ser confundido con sacerdotes. Es muy difícil que yo use el colarinho el clériman. ¿Sí? Es muy difícil porque ya piensan que somos sacerdotes y si llevamos clériman es complicado. Entonces, prefiero no. Lo uso, sí, cuando tengo que prestamos un servicio en Brasilia. Los diáconos prestan un servicio de atendimiento a las familias en el cementerio. Para una ciudad muy grande, me voy al cementerio como diácono, como ministro. Así, ahí llevo el clériman para que las personas perciban que allí está la iglesia, ¿no? Y para que las personas me encuentren y pueden pedir las celebraciones para sus muertos. Así, cuando el obispo va a visitar mi parroquia, ahí sí uso, pero normalmente con mis comunidades no llevo nunca. Y su obispo no le dice eso, obispo no le dice de pronto, quítese el clériman, ¿no? Una vez, a mucho tiempo, cuando estaban cambiando el obispo de la ciudad, 10 años, pienso, el Consejo de Consultores de la Arquidiócesis dijo que los diáconos no podrían nunca llevar el cuello, porque alguien vio un diácono con su esposa en el mercado. Para mí es de verdad una tontería, porque no define el diácono el uso o no del clérigo, no nos define. Y las personas en general no están preocupadas si estamos con el clérigo y con la esposa junto. Las personas, por lo menos por donde fui,
no se escandalizan con eso, es tranquilo. ¿Sí? Y las personas me reconocen porque sí, andamos por muchos lugares, muchas comunidades, muchas parroquias, grandes encuentros, entonces las personas nos conocen. Y a veces estás en un mercado con la esposa haciendo las compras y de repente alguien te reconoce como diácono de una comunidad. No hay ningún problema, sí. Pero a mí me gusta dejar claro para las personas que no soy sacerdote, que soy diácono, que soy casado, que soy abuelo, que soy padre. Es importante dejar claro. Pero esas otras cosas no son importantes. Muy bien. Alberto, le tengo una pregunta de nuestros televidentes. Bueno. ¿Los diáconos tienen tentaciones? ¿Cómo son las tentaciones de los diáconos? ¿Cómo las manejan? Hágame el favor, mire esta pregunta. Nosotros somos hombres y no dejamos de ser hombres con el sacramento de la orden. De la misma manera que también los curas. Sí, claro, tenemos tentación. Y muchas veces las queridas hermanas no nos ayudan con la manera como se presentan en la iglesia, sí. Pero tenemos siempre que tener presente eso y buscar una manera de nos livrarnos, porque la tentación ocurrirá siempre. Las personas vienen, las tentaciones vienen en su mente, vienen a través de su imaginación, de sus ojos, de sus pensamientos. El tentador está siempre por ahí. Desafortunadamente o no, nosotros no estamos libres. Tenemos que trabajar nuestra mente en mandar para lejos todo que venga y concentrarnos en aquello que hacemos, pedir ayuda al Espíritu Santo, buscar no ver cosas que no sirven ni para el diácono ni para ningún cristiano. Pasamos hoy mucho tiempo delante de la tele o diante de esta pequeña tele del ordenador, navegando por internet. ¿Sí? Nos presentan cosas y cosas, ¿sí? Pero ¿qué hacer? ¿No? Nos poner lejos de esas cosas, ¿no? Dirigir nuestro pensamiento, nuestros ojos para cosas que son santas, para cosas que son de Dios. Pero las tentaciones están ahí. Y Alberto piensa que es más tentado un hombre diácono que un hombre de laico. Pienso que sí. No es difícil de entender. El enemigo se derruba un diácono o un sacerdote. Es una victoria muy grande, porque cuando atinge un hombre que es un hombre consagrado, un hombre que es del Señor, el mal penetra en toda su comunidad, porque las personas van a decir, pues era un diácono de mi comunidad, ahora este hombre hizo o aquello. Es complicado porque cuando un ministro ordenado, sea cura, sea diácono, cuando caímos, llevamos mucha gente con nosotros. Así, el tentador quiere hacer su trabajo de forma bastante efectiva. Y si atinge un diácono, atinge mucha gente, la familia del diácono, la parroquia, la diócesis. Es terrible, es de verdad. Bueno, es un muy buen momento tal vez, Alberto, para recordarle a las personas, a nuestra audiencia, la importancia de la oración hacia los ministros, ¿no?
precisamente para que este tipo de situaciones, cuando se presentan, puedan ser enfrentadas de una manera fuerte a través de la oración, y pues no crear esos escándalos que tantas veces nos hacen daño, ¿no? Entonces, invitar a toda la audiencia de Diaconando TV para que oren siempre por sus ministros, por sus obispos, por sus presbíteros, por sus diáconos, por las comunidades religiosas, definitivamente para que este tipo de situaciones siempre las podamos enfrentar, porque como bien lo ha dicho Alberto, siempre llegan y llegan con más fuerza para aquellos que han consagrado su vida y repercuten con más fuerza. Por eso la oración de la comunidad es muy, muy importante. Alberto, por acá tenemos otra pregunta, y es que a usted ya lo han visto en este canal presentándonos las reflexiones. El canal pues lleva 4 meses al aire, pero ya lo han visto muchas personas y nos preguntan cómo ha sido su experiencia en Diaconando TV, haciendo sus meditaciones frente a una cámara, cambiar toda la feligresía que está presente ahora para una cámara y poder generar. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Alberto? Para mí, tengo que confesar que no es muy fácil. Yo tengo la costumbre, porque yo soy un diácono de la zona rural. Yo vivo en Brasilia, una gran ciudad, mas mi parroquia es en la periferia, es una parroquia rural con pequeñas comunidades. A mí me gusta mucho hablar junto a la gente, mirando los ojos. Y ahora, con una cámara es complicado, porque ali parece que estás hablando solito, que no. Pero pienso que es importante, es un trabajo que es muy importante. Ese Diaconando TV una idea que va de encuentra que nos pide la Santa Iglesia una iglesia en salida. Tenemos que ir al encuentro, ¿no? Tener nuestra presencia en esos espacios es importantísimo. Así tenemos que aprender a manejar estas cosas, y yo tengo la esperanza que un día pueda delante de las cámaras hacer un buen trabajo de evangelización y de reflexión junto a la gente y los otros hermanos diáconos. Eso es muy importante. Estoy contento. Un poco así, pensando un poco en la dificultad, pero vamos a aprender y vamos a tener suceso en eso, sí. Muy bien. Excelente. Alberto, aquí tenemos otra pregunta importante. Me parece que esta pregunta es una pregunta que tal vez nos hacemos muchos diáconos. Tal vez no la formulamos muy a menudo, pero es muy importante para este espacio, y es, ¿usted cómo percibe la aceptación del diaconado en medio del demás clero? Aclarando para la audiencia que el diácono hace parte del clero, pero ¿cómo cree usted que el clero presbiteral, el clero episcopal, percibe hoy por hoy el diaconado? Ese tema es sí importante. Tengo oído cosas desde hace muchos años acerca de problemas. Hay diáconos que llegan y dicen que no son muy bien aceptados por sus párrocos y los vicarios de las parroquias, que encuentran problemas. Bueno, me voy a hablar por mí y no por los otros. Mi experiencia personal, que pienso que es importante. Pienso que es toda una cuestión de cómo el diácono se presenta delante de los demás clérigos, los obispos y los curas. Yo personalmente nunca tuve un problema con ningún sacerdote, ¿no? Yo pienso, somos hombres casados, profesionales, maduros, responsables. Entonces, tenemos un ministerio dado por la iglesia. La iglesia me ordenó, el obispo me ordenó, así me presento junto a los otros
como ministro ordenado, no veo. Por lo menos en Brasilia la situación es muy buena. Tuve oportunidad nosotros participamos del retiro del clero. Retiro del clero. Diáconos, obispos, sacerdotes. El clero. No hay que preguntar. Una vez estuve participando de un retiro en Brasilia. Tenemos 2 retiros al año porque es un clero muy largo y no es posible que todos van a un solo retiro. Una vez yo era el único diácono presente en el retiro, porque yo soy jubilado, otros trabajan, no era posible participar. Todas las liturgias de las horas fueron conducidas por mí, porque el diácono conduce, era el único diácono, así serví todas las misas y dirigí todas las liturgias. Normal, sin problema. El tratamiento que recibo de los sacerdotes aquí, muy bueno. Somos amigos, somos compañeros. Pero muchas veces hay que buscar un contacto con los sacerdotes, aproximarnos de los sacerdotes, hacer crecer la amistad, la intimidad. Yo hace unos años, 2009, yo empecé a dar clases en el Seminario Mayor de Brasilia, por un tiempo. Después cambió el rector y me dijo, no hay más espacio para ti y tal. Bueno. Pero hace 3 años o 4, cambió otra vez el rector del seminario, es un sacerdote amigo, y le dijo, padre, yo quiero volver a hacer mi trabajo en seminario, y yo tengo 2 intenciones. Tengo que confesar que tengo segundas intenciones con eso, ¿no? Primero, es que me gusta dar clases, me gusta hacer ese tipo de cosas, compartir lo que sé. La otra intención, ¿no? Mis segundas intenciones, es que yo quiero que el diácono esté presente en el seminario, porque esos jóvenes que están ahí van a se tornar nuestros párrocos. Vamos a trabajar con ellos en las parroquias. Si somos amigos, se conocen el diácono, es más fácil. Así, hoy en Brasilia tengo sacerdotes que fueron mis alumnos. A una hora continúen haciendo un trabajo en el seminario, en una disciplina de gestión parroquial. Además, tengo un otro trabajo con el seminario, también acerca de gestión de proyectos, con una asociación de PMI que tenemos en Brasilia, un trabajo voluntario que ayuda a los seminaristas a así formar también en gerentes de proyectos. Un programa muy interesante. Así, yo estoy muy inserido en la diócesis. Yo no tengo problema con ningún sacerdote. Pero sí, he oído de un u otro diácono que tiene problema. Pero lo que pienso, hay mucho que hacer en la iglesia. Hay mucho. Si un sacerdote no me pide algo, yo tengo donde trabajar. Trabajé por un tiempo con un sacerdote que era un hombre mayor, ¿no? Y que no comprendía bien el papel del diácono. Y por un tiempo era como un monaquillo de lujo
¿no? Pero en ese tiempo empecé a trabajar con la Comisión Nacional de Diáconos, porque tendría mucho tiempo para el ministerio. Como el párroco no aprovechaba, no esperaba por él. Busca otra cosa para hacer. Hay mucho. No es preciso quedarnos ahí llorando que el cura no me gusta, no me quiere. Hay otros que quieren. Sí, señor. Alberto, ¿cuál es el oficio eclesiástico de Alberto en Brasilia? En la arquidiócesis tuve un tiempo trabajando con la curia arquidiocesana, como una especie de asesor para temas de administración, informática y cosas así, por un tiempo. Pero hace unos años el obispo me nombró administrador de una parroquia. Trabajé por un tiempo como administrador parroquial. Después el obispo mandó un cura, un padre para la parroquia. Volví a mi antigua parroquia, que es cerca de mi casa. Pero este año fue nombrado otra vez como administrador parroquial de una parroquia rural de periferia. Son la matriz y más 10 comunidades, cosa de 50 kilómetros de mi casa, la iglesia principal. Es como una misión, pero dentro de la ciudad en que vivo, ¿no? Tengo que salir de mi casa, es por eso que ayer fui a la parroquia para celebrar con 2 comunidades, que una está a 80 kilómetros de mi casa. Después fui a la casa parroquial, pasé la noche, y hoy por la mañana visité a más 2 comunidades. Como es un poco lejos, me voy allí, a cada vez que voy, procuro visitar por lo menos 2 comunidades para estar con ellos. Y así, toda la parte administrativa, incluso cura pastoral también, estoy encargado de eso por el obispo. Pero 2 sacerdotes del seminario me ayudan con las misas, porque desafortunadamente no puedo celebrar misas. Así, necesito de la ayuda de los sacerdotes. Es una cosa un poco curiosa, porque las personas están acostumbradas a hablar siempre con el cura es el jefe, ¿sí? Y ahora el jefe es un diácono y el cura es pero es interesante, es un trabajo interesante, y pienso que eso puede ser un modelo de iglesia que puede servir para muchos lugares, porque los curas son pocos y se necesita más curas. Es un trabajo muy, muy interesante, a mí me gusta mucho. Pues qué reconfortante, Alberto, escuchar este testimonio de este encargo que un obispo le hace a un diácono, pues comparado con otras iglesias particulares donde el diácono sigue siendo, como Alberto lo dijo hace un momento, un monaguillo de lujo, ¿no? Donde ya en este caso estamos viendo el testimonio de una diócesis, de una arquidiócesis que le está dando un valor profundo al trabajo del diácono. Y eso justamente, Alberto, me lleva, mire cómo el Espíritu Santo incluso nos conduce en esta entrevista, y es que nos preguntan qué piensa Alberto de las profundas diferencias que existen entre la percepción y la aceptación del ministerio diaconal entre una diócesis y otra. ¿Por qué los diáconos en unas diócesis pueden hacer unas cosas, en otras no? ¿Qué piensa Alberto de esas diferencias? No deberían existir, pero existen. Yo tengo visto muchas cosas en Brasil, visitado otras diócesis, parroquias. La diferencia empieza también en la formación. Ni siempre tenemos la formación adecuada. Y la forma de empezar el ministerio en la diócesis, ¿eh? Muchas veces el obispo
quiere empezar el diaconato permanente en su diócesis, el Consejo de Consultores del Presbiterio no lo quiere. Hay obispos que imponen y si me voy a empezar de cualquier forma. Es un poco complicado. Hay problemas de formación porque Brasilia es muy grande, es un continente. Es complicado comparar una ciudad como Brasilia, como Rio, como São Paulo, Belo Horizonte, las grandes ciudades, y las diócesis del interior del país, con dificultades de formar una escuela. Hay un proyecto antiguo de la Comisión Nacional de Diáconos de Brasil que es una formación a distancia para ayudar a los obispos del norte del país, del nordeste, que no tienen condición de formar diáconos. Quieren tener diáconos, pero no consiguen formar. Mas es un tema muy complejo porque la formación a distancia se puede dar, la formación intelectual sí, pero la formación humana, pastoral, no hay otra manera que hay que ser en la diócesis. ¿Sí? Es complicado. La elección de los primeros diáconos de una diócesis también es un tema importante porque estos primeros van a dar el tono del ministerio, ¿no? La percepción del ministerio, porque todos estarán mirando a aquellos primeros, cómo se comportan, su formación, su dedicación, ¿no? Porque hay de todo. La cuestión de formación es una cuestión que para algunos, no, yo pasé por el curso superior de teología y ya está, yo ya soy diácono, fue ordenado, pero la formación no para ahí. La formación es para toda la vida. Podemos parar la formación cuando el Señor nos llama, pero todo el tiempo, yo veo, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta leer, pero yo sé que hay mucho más que aprender. Cómo manejar una parroquia, que es un desafío que ahora tengo en mis manos. Cómo hacer todo eso. Entonces, hay que ver cada diócesis su historia, cómo empezó el diaconato allí, cómo hacen el relacionamiento de los sacerdotes con los diáconos, con el obispo, la atención al obispo. Es complejo, no hay una respuesta simple para un problema como este. Pero efectivamente el problema existe y debemos trabajar porque finalmente el ministerio del diaconal sea uno en toda la iglesia, como lo es el presbiteral, como lo es el episcopal. Muchas gracias. Alberto, pues se nos está terminando el tiempo en esta emisión. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría invitarlo finalmente a que nos envíe, por favor, un mensaje desde allá a todos los diáconos, a todas las personas, a todos los hombres que tienen esa inquietud por el ministerio diaconal. Envíenos, por favor, unas palabras desde allá, desde Brasilia, para todos nosotros. Pero me voy a compartir con ustedes una palabra que todos conocen, pero que es la palabra que conduce mi ministerio, mi vida. A mi vida y claro, de mi esposa también. O que María Santísima dijo a los que servían en las bodas de Caná: haced todo lo que vos disser. Haga lo que Cristo te pide. Que el Señor te pide a ti, en el concreto de tu vida, en tu parroquia, en tu diócesis,
es que me conduce. Es claro que hay cosas que prefiero hacer y cosas que prefiero no hacer. Pero cuando te encuentras con el sacerdote o con el obispo, hace lo que María dice, haga lo que María dice. Estoy aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué puedo ayudar? Y así esto abre las puertas del ministerio para todos nosotros. Qué palabras tan profundas y qué invitación tan profunda para toda la audiencia de Diaconando TV que hoy nos ha acompañado en este espacio, una charla con el diácono. Alberto, no nos queda más que agradecer por haber aceptado la invitación, invitarte a que nos sigas alimentando con esas palabras que te regala el Espíritu Santo en cada reflexión que a través de Diaconando TV se publica, e invitar a todas las personas que están viendo esta entrevista para que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, nos la dejen aquí abajo en los comentarios, para que a través del canal puedan recibir una respuesta. A todos los amigos que estuvieron en esta entrevista, los invito a que antes de irse, ¿no? Y por favor, queden suscritos al canal, allá donde dice suscribirse, por aquí en la esquinita tenemos suscribirse, y activen la campana para que sigan recibiendo esta información. Alberto, muchas gracias otra vez. Yo que agradezco, un saludo a todos, gracias a Dios por nuestro ministerio, y que pongamos continuar así siguiendo y sirviendo al Señor en su iglesia. Amén. Gracias a todos. Hasta la próxima a toda la audiencia de Diaconando TV. Los acompañó el diácono Juan Carlos Quintero desde la provincia de Quebec, en la ciudad de Sant Jordi de Sartigane. Para todos ustedes, con gran cariño, construyendo el camino de la evangelización desde los nuevos Areópagos. Bendiciones para todos. Muchas gracias.